Amén, amado hermano, espero estén teniendo un excelente fin de semana, que la gracia, el amor y la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret esté reposando sobre cada uno de vosotros. Le habla su hermano evangelista Luis Valerio desde la ciudad de Milwaukee, que por la infinita misericordia de nuestro Señor Jesús de Nazaret estamos sirviendo acá desde el año 2018. Nuevamente es un privilegio para mí ser un instrumento inútil en las manos del Señor para traer un mensaje que sé que va a ser de edificación y de mucha bendición. Siempre que toda la gloria y que toda la honra sea para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a continuar con la serie que habíamos comenzado la semana pasada, el viernes pasado. Gloria a Dios. Y vamos a continuar leyendo unos versículos en el libro de Mateo y luego vamos a comenzar en el libro de Marcos. Amén. Que faltaron por leer la semana pasada. Entonces leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret bajo la bendición de los tres grandes: la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mateo 25, vamos a leerlo desde el versículo 31. Mateo capítulo 25, desde el versículo 31. Está titulado esta sección El juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga, en su gloria. Importante tener esto en mente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no
me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Esto está ocurriendo según el versículo 31. Vamos a leerlo una vez más. El versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Bendito sea la gloria de Dios. Esto va a ocurrir en la venida de Cristo Jesús. Se va a encontrar a dos pueblos que en algún momento habrán confesado al Señor como su único y suficiente Salvador, pero hubo un grupo que por fe estaba poniendo por obra lo que el Señor les había encomendado, y había otro grupo que no acató a los lineamientos y mandamientos del Señor. Entonces este grupo va a ser destinado, lamentablemente, según lo que acabamos de leer, a un castigo eterno. Más el grupo a la derecha, las ovejas, van a reinar con el Señor en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que aquí en este pasaje no habla de una prórroga, de un tiempo después de la venida del Señor. No está hablando nada de eso. Y tampoco, mírese que aquí también se está refiriendo el Señor a dos grupos. Un grupo catalogado como los justos, los que están practicando la justicia, los que están poniendo por fe los mandamientos del Señor, los que están visitando a los enfermos, los que están dando agua y comida, agua a los sedientos y comida a los hambrientos, los que están visitando a los enfermos, los que están yendo a las cárceles, los que están haciendo todas estas obras, hermano. Estos no son unos creyentes de segunda categoría. Estos son creyentes genuinos que están hasta el último momento, bendita sea la gloria de Dios, a la venida del Señor con sus ángeles, como ya lo hemos leído en la primera presentación a través de todos los pasajes bíblicos en el libro de Mateo, que habla que al día final, al propio día final, es donde va a haber una gran separación, y allí, bendita sea la gloria de Dios, el Señor tomará a los suyos, y los que no acataron su mandamiento, entonces irán a una condenación eterna. Esto es lo que está aquí en la Sagrada Escritura, en este pasaje bíblico, y pues eso es lo que estamos hablando. Vamos a seguir nosotros con humildad. Nosotros simplemente queremos conocer la verdad bíblica revelada a través del Espíritu Santo de Dios. Vamos al libro de Marcos, vamos a ir leyendo versículos. Todos los versículos que estamos leyendo están relacionados al tiempo final. Amén. El fin de los tiempos. Entonces, seguimos nosotros leyendo ahora en el libro de Marcos, y vamos a leer capítulo 1, versículo 15. Y bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Frutos del arrepentimiento, lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir nosotros. Vamos a continuar ahora con el capítulo 8, versículo 38. Gloria a Dios.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la Santa Trinidad. Bendito sea la gloria de Dios. Y nuevamente leo la palabra bajo la bendición de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. Hermano, más claro en verdad no puede estar. Y esto es un patrón que se repite, que se está repitiendo a través al menos a través de los evangelios. Podemos ver esto cómo se repite al final, a la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea la gloria de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. Amén, gloria a Dios. Continuamos ahora con Marcos 9:1 y dice, también en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Este va a ser un poco más extenso. Está en Marcos 13. Vamos a leer desde el 1 al 37. Seguimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Este se titula Jesús predica la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vamos a detenernos acá para continuar leyendo. Esto Él se lo está diciendo a sus discípulos. Bendito sea la gloria de Dios. Obviamente, no nada más a ellos, pero a todos nosotros los creyentes que tenemos acceso a este pasaje bíblico. Entonces el versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, hambres y alborotos,
principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos. O sea, versículo 9, pero pero Pedro, los discípulos que estaban con él está diciendo esto a ellos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Esto se cumple en el libro de Hechos, habla que todo lo que padecieron ellos, hermano. Bendito sea la gloria de Dios. Seguimos leyendo el 10, versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera en la fe, el que soporta en la fe, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces lo que... Amén, hermanos, continuamos. Discúlpeme que tuve un problema acá. Entonces el versículo 18 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno. El versículo 19 dice acá: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos nadie sería salvo más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para enseñar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto está en el libro de Apocalipsis, pero no hemos llegado allá, entonces seguimos acá. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bueno, más claro no puede estar, pues.
Vamos a leerlo una vez más. Entonces dice, entonces, 26, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Desde la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto es lo que el Señor está demandando de nosotros. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, bendito sea la gloria de Dios, para que cuando venga, me ha alabado la gloria de Dios, de repente no os halle durmiendo. Esto nos lo está diciendo nosotros, hermano. La venida de Cristo, el propio día de la venida de Cristo, el propio día de la separación, donde va a lanzar a uno a la condenación eterna y a otros nos levantará para reinar con Él. Para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todo lo digo, velad. Vamos, una vez más. Y lo que a vosotros digo, ¿quién vosotros? Cuando comenzamos leyendo, claramente lo decía, gloria a Dios. ¿Quiénes son vosotros? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Estos eran los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Estos 3 de los 12 eran los más cercanos. Y Él le está diciendo esto a ellos, que velen en su tiempo. Y no nada más a ellos, sino que el versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. O sea, a usted y a mí, velad. Gloria a Dios. Bueno, ahí está. Vamos a continuar nosotros ahora. Vamos a pasar al libro de Lucas. El libro de Lucas. Y vamos a continuar este estudio bíblico en el libro de Lucas ahora. Y vamos a comenzar con el capítulo 3. ¿Okay? Capítulo 3. No creo que podamos terminar todo el libro de Lucas, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Lucas 3 dice 3:7 y vamos a ver qué dice acá el doctor Lucas. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir
de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Vamos a una pequeña enseñanza aquí, pero vamos a leerlo nuevamente. Quiero que le presten atención. Y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera, amados hermanos, la única forma como nosotros vamos a estar cubiertos, vamos a estar protegidos de no padecer de esta ira, es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Es a través de la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista le hace este énfasis a ellos, le hace ver que no es el linaje de lo que te va a hacer salvo, que no es el linaje de lo que te va a proteger de la ira que está por venir. Más bien, bendito sea la gloria de Dios, que es nuestro Señor Jesús de Nazaret, e inclusive, si nosotros no aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, ahorita, la ira del Señor, según el libro de Juan, si mal no recuerdo, permanece en nosotros. El antídoto que nos limpia de esa ira y nos protege de esa ira es Cristo Jesús. Pero que fuera de Cristo Jesús, entonces esa ira sí va a recaer sobre la persona que esté expuesta. Entonces, el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, queriendo decir: yo tengo un salvoconducto porque yo soy esto, o porque yo tengo esto, o porque yo pertenezco a esto. No. El salvoconducto lo tenemos nosotros de esa ira a través de Cristo Jesús, hermano. Es el único salvoconducto que tenemos nosotros. Pero la ira va a venir. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir nosotros desde el 16 al 17 ahora, del mismo capítulo 3. Y dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a leerlo nuevamente. Respondió Juan diciendo: a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, el aventador era un elemento que utilizaban para dividir. Lanzaban al aire, y entonces lo lanzaban, y el viento se llevaba, bendito sea la gloria de Dios, la paja, pero el trigo caía. Y esta era una de las formas como utilizaban para separar en aquel tiempo. Iban a la era, que era un elemento también. Bueno, esa es otra parte también. La era también es una forma también de separación allí. Pero bueno, no me quiero meter mucho por ahí. Pero esta es la forma como el Señor al final va a hacer la separación. Gloria a Dios. Amén. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. La era.
donde se acumulaban todo esto que habían recogido, los trigos, todo. Entonces utilizaban el aventador y comenzaban a lanzarlo arriba. Bendito sea la gloria de Dios. El viento se llevaba la paja y el trigo que era más pesado caía. Y así hacían la separación. Gloria a Dios. Bueno, usted lo puede revisar en internet. Continuamos. Capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9. Leemos del versículo 26 al 27. Leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret bajo la misión de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar nosotros con el capítulo 11 y vamos al versículo 30 al 32. Y dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Este es un tema también bueno acá. Sabemos que la palabra dice que está apuntado o está asignado un día para el hombre partir y que luego viene el juicio. Ese juicio que se habla en el libro de Apocalipsis, el juicio del trono blanco, donde se van a abrir los libros y los libros que van a manifestar los hechos, nuestras obras. Amén. Entonces el Señor utiliza aquí ese ejemplo haciendo ver de que la reina, bendito sea la gloria de Dios, la reina del sur va a ser digamos como que va a ser el estándar por todo lo que ella hizo para buscar la sabiduría de Salomón, mientras que los que están ahora acá, así como el libro de Proverbios lo dice, que la sabiduría está afuera gritando, pero que hay gente que ignora. La sabiduría está afuera proclamando, pero que hay gente que ignora. Entonces, los que decidieron recibir la sabiduría de parte de Dios, uno más grande, bendito sea la gloria de Dios, que Salomón, que está hablando en este momento a través de las Sagradas Escrituras, y hay personas que están ignorando estas enseñanzas deliberadamente. Que cuando venga la lluvia, que cuando venga el diluvio, que cuando venga el viento, no va a poder permanecer porque no han asentado su casa o no la han edificado en el simiente que es nuestro Señor Jesús de Nazaret, en la simiente correcta, pero han ignorado, o hemos a veces ignorado la sabiduría para ir a través de cosas simples y banales que no nos va a ayudar en los días de tribulación. Amén. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén.
Bendito sea la gloria de Dios. Continuamos, hermano. No podemos desechar la sabiduría. No podemos, hermano. No podemos. Porque en un momento, bendito sea la gloria de Dios, se van a levantar estos hombres y nos van a condenar a nosotros por menospreciarla. Gloria a Dios. Seguimos nosotros en Lucas capítulo 12. Lucas 12. Y vamos a leer del 35 al 40. 35 al 40. La bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue Él llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga. Bendito sea la gloria de Dios. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga con los ángeles, que ya lo hemos leído a través de los evangelios, cuando venga, haya velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Gloria a Dios. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta preparación, mi hermano, tenemos que estar preparados para la venida del hombre, para la venida, bendito sea la gloria de Dios, del Hijo del Hombre. Tenemos que estar preparados. Vamos a continuar nosotros ahora seguimos con 41-48 del mismo pasaje bíblico, Lucas 14. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, la venida de Cristo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así un buen siervo, un siervo justo. Esto no fue un siervo que se quedó, ¿no? Gloria a Dios. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le
pedirá. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tenemos, hermano. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24 al 30. Versículo 24 al 30 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Definitivamente la doctrina de salvo siempre salvo es una doctrina que no está conforme a los principios bíblicos que el Señor nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, las parábolas. Bendita sea la gloria de Dios. 26 dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas 14, del 15 al 24. Ya estamos terminando, hermano. Ya vamos a Lucas 14, del 15 al 24. Dice: esta es la parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor: el siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi sed. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leer un pasaje más, que me parece que es un pasaje bastante importante y lo vamos a dejar acá por cuestión de tiempo.
Luego continuaremos con este estudio. Eso está en Lucas capítulo 17, Lucas 17, y vamos a leer desde el versículo 20 al 37. 20 al 37, la venida del reino. Del 20 al 37 dice, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcas mucho y sea desechado por esta generación. Versículo 25. Pero primero es necesario, antes de la venida, pero primero es necesario que padezcas mucho y sea desechado por esta generación. Eso es antes de la venida. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es el día del hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, el día del hombre, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El día del hombre, el mero día, hermano, el propio día. Bendito sea la gloria de Dios, el último día. Así será el día, así, de igual forma, de esta misma manera, así como el Señor lo plantea en las Sagradas Escrituras, no como yo lo estoy inventando o yo lo estoy analizando o como yo lo quiero vender, no, así como la palabra lo dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día del diluvio, el día que llovió del cielo, bendita sea la gloria de Dios, azufre. El propio día, hermano, cuando el Señor sacó a Lot de Sodoma, el propio día cuando el Señor sacó a Noé y lo colocó y lo guardó en el arca, así mismo, en ese mismo día, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No existe tal cual, no existe tal cosa como un rapto de la iglesia. El único rapto de la iglesia va a existir el día final, cuando todos nosotros los cristianos que esperemos en el Señor seamos tomados. El propio día, el día del Señor, cuando los ángeles vengan con nuestro Señor y nos tomen de los cuatro vientos, de los confines y nos levante, ese mismo día va a haber una gran separación. Ese mismo día, el día del Señor, el día que Él vendrá acá a juzgar, bendito sea la gloria de Dios, cuando se abran los libros, Él nos levantará a nosotros, y a los que estén durmiendo serán levantados también y responderán según sus obras. Según sus obras, uno será enviado
a vida eterna, el otro a condenación, destrucción y perdición eterna. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Este ha sido su hermano evangelista Luis Valerio desde la ciudad de Milwaukee. Espero esté teniendo una feliz noche. Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Bye. Bendiciones.